darle clic a este video. Yo soy Luz Isabel y mi canal es Cascabel. Y hoy voy a hacer los 50 datos o cosas sobre mí, edición, trabajo y escuela. Y te voy a platicar cosillas interesantes y chistosas y tristes que me pasaron en mi travesía desde que estaba chiquita en la escuela hasta que empecé a trabajar. Y espero que te entretenga mucho y te divierta. Y vamos a empezar. Estudié en 3 kinders diferentes cuando estaba chiquita. Entré más chiquita de lo normal a la escuela. Entré de 3 años. Una vez me quedé sola en el kinder vestida de Caperucita Roja porque acababa de pasar un desfile, el desfile de la primavera, y a mis papás se les olvidó ponerse de acuerdo con alguien, con alguno de mis tíos para que fueran a recogerme. Entonces estuve sola en el kinder vestida de Caperucita, con mucha hambre, pero lo bueno fue que traía fruta en mi canastita de Caperucita, así que todo estuvo bien y ya después llegaron por mí. En el kinder siempre me ponían sellos de hormiguita trabajadora, pero también me ponían sellos de cotorro porque siempre hablaba muchísimo y distraía a mis otros compañeritos y a las maestras no les parecía muy cool eso. Cuando estaba en primer año de primaria me frustré muchísimo porque en la clausura, el último día de clases, no me gané un diploma de calificaciones. Entonces mi papá me dijo que si quería estar ahí con los premiados tenía que echarle muchas ganas. Y en el segundo año me gané mi primer diploma por buenas calificaciones. Mi primer año de primaria fue muy difícil para mí. Era muy floja para hacer las tareas y las planas. Y me acuerdo muchísimo de una en particular que la maestra nos puso a hacer una plana de gatos. Y dijo que cuando acabáramos podíamos salir al recreo. Entonces yo empecé a hacer los gatos chiquitos y luego los fui haciendo más grandes y más grandes y más grandes y más grandes hasta que acabé rapidísimo la hoja porque ya me quería comer mi lunch. Y claro que la maestra me regañó y me puso a hacer otra vez la plana de los mugres gatos. Y creo que desde entonces no me gustan los gatos. De lunch siempre me ponían un sándwich, un jugo de naranja que mi mamá se levantaba a exprimir a las 5 de la mañana y una fruta. Y me daban $1 para gastar en el recreo, pero mi mamá nos decía que solo podíamos comprar gelatinas o frutas, que no compráramos porquerillitas. ¿Y qué comprabas con ese peso? Compraba $1 de polvorones. De porquerillitas. Mi papá me tuvo que ayudar muchísimo en mi primer año de primaria porque no me gustaba hacer la tarea, lloraba, aventaba el cuaderno, no me gustaba. Entonces él hacía, en los cuadritos del cuaderno me ponía puntitos sobre la plana que tuviéramos que hacer o el trabajo que tuviéramos que hacer para que yo uniera los puntos. Entonces mi papá se esperaba conmigo hasta que acababa todas mis tareas. Cuando estaba chiquita me encantaba ir de mallitas y vestido a la escuela. Creo que desde entonces amo las mallitas, pero tenía esta maldición horrible que cuando llevaba mallitas me caía, me raspaba las rodillas y acababan mis mallitas rotas y sangrientas. Una vez me tuvieron que sacar de clases porque uno de mis hermanos, el más chiquito, se hizo del baño y lo tuve que llevar a mi casa. Perdón si estás viendo esto. Mi materia favorita en la primaria era historia. Según yo, cuando creciera iba a ser historiadora. Me encantaba la historia de México, era mi favorita y era mi libro favorito. Cuando estaba en quinto de primaria me tuve que salir un poquito antes de acabar el año porque me dio algo muy terrible, una enfermedad, una cosa muy horrible en mi pierna izquierda, en mi fémur, y me tuvieron que operar, así que me tuve que salir y al siguiente año tuve que regresar con muletas y a veces me gritaban cosas muy feas en los pasillos como ¡ahí va la niña coja! Y todas esas cosas me hacían sentir muy mal y creo que después repercutieron mucho como en mi autoestima y sí, cuando fui creciendo como que hubo muchas cosas que se me quedaron y me costó mucho trabajo como madurar y crecer. Mis papás, los dos son maestros, estoy muy orgullosa de ellos porque aquí en México hay un poco como de desinformación y como de mala vibra contra los maestros y estoy súper orgullosa porque
Yo estoy súper segura que quien los conoce y quien haya tomado clases con ellos saben que son súper excelentes maestros. Mi mamá me dio clases en la secundaria y a pesar de lo que muchos puedan creer, ella fue súper extra exigente conmigo. Era más exigente de lo que era con cualquier otro alumno porque decía que tenía que poner el ejemplo. Y sí, fue muy pesado para mí, pero fue una increíble maestra y aprendí muchísimo. Por lo mismo, en la casa jamás me ayudó con mis tareas de su materia ni de ninguna otra materia y siempre me decía que tenía que preguntarle y pedirle ayuda a mi papá porque ella no podía ayudarme porque era mi maestra, así que mi papá me siguió ayudando con las tareas hasta la secundaria. En la secundaria tenía un grupo de amigas que éramos así, nos sentíamos como las más cool del lugar. Probablemente éramos las más fastidiosas y nos hacíamos llamar las uvas. Y no es por nada, pero todas querían ser de nuestro grupito. La prepa fue como la parte más oscura de mi vida, me costó muchísimo trabajo. En la prepa no hice muchos amigos, porque ya dije que fue súper difícil para mí, pero los amigos que hice los súper guardo en mi corazón porque fueron realmente como de mucha ayuda en esa etapa de mi vida. En la prepa algo que me súper destrozó en la autoestima fue que una vez en una clase, así random, un chavo que ni conocía, ni sabía cómo se llamaba, llegó y yo me estaba comiendo unos panecitos porque moría de hambre y llegó y me dijo que debería dejar de comer panes porque por eso estaba gordita. Y yo no lo conocía porque se estaba metiendo conmigo y eso me afectó mucho. En la prepa tenía un poquito de malas influencias de amigos externos a la escuela, porque como en la escuela no tenía muchos amigos, hice amigos por afuera. Esas malas influencias me hicieron que me fuera muchísimo de pinta, me volara clases y es algo que no les aconsejo por nada del mundo, porque solamente te pones en riesgo, te angustias y angustias a tus papás. Y de hecho me metí en muchísimos problemas con mis papás. De hecho, se enojaron tanto conmigo que casi me iban a sacar de la escuela porque sí, me estaba poniendo como muy rebelde y de verdad que no te lo aconsejo. Por volarme tantas clases en la prepa, reprobé una materia, reprobé matemáticas 2 y es la única materia que he reprobado en toda mi vida. Para estudiar la universidad me tuve que ir de mi casa como a los 17 años. Me fui a otra ciudad para poder estudiar porque me gané una beca y aunque fue muy difícil y me ponía medio triste, creo que fue la mejor decisión de mi vida. En la universidad hice a mis mejores amigos del mundo, a los que más quiero, con los que sigo conviviendo y además ahí conocí a Panchito. Estudié la carrera de Ingeniería en Industrias de Alimentos. En la carrera conocí a mi amigo La Rata, a Sarquito, que ya vieron por ahí. Y él así lo adoro y lo quiero muchísimo porque me ayudó muchísimo a estudiar. Éramos súper ñoños juntos y mucha gente nos odiaba por ñoños. Pero la verdad es que él es de las personas más brillantes e inteligentes y con un promediazo y así. Y sin él yo creo que no hubiera sacado tan buenas calificaciones porque sí me ayudaba muchísimo. Hasta la universidad empecé a usar maquillaje, increíble, pero sí, hasta la universidad empecé a comprar. Y me acuerdo muchísimo que mi primera base de maquillaje fue de MAC. Y creo que me quedé sin comer cosas buenas una semana, pero yo me compré mi base de MAC. La Rata y yo nos gastábamos el dinero que nos daban nuestros papás para la escuela y para vivir y para comer. Nos íbamos de compras y después entre los dos veíamos qué hacíamos para sobrevivir. Y básicamente eso significa que comíamos mucho atún y cereal. En la universidad hice un verano de intercambio a Knoxville, Tennessee. En mi verano afuera estudié muchísimo de microbiología. Yo soy una ñoñis de corazón y lo que hacía era cultivar virus, muchos virus. Y Escherichia coli y se las daba a comer a mis virus. Y era padrísimo.
La universidad la estudié con una beca y tenía que hacer servicio de becario y entonces tenía que ir al laboratorio de microbiología a hacer servicio de becario y también hice servicio en la biblioteca y con mi director de carrera. En la carrera vivía solita, como en departamentitos, y es donde aprendí a hacerme como súper responsable de mi vida, de mis cosas, de ir a la lavandería, de ir al súper, de comer. Y creo que eso me hizo como madurar mucho y aprender a vivir sola, porque ya después no regresé a mi casa. En cuanto me gradué, me puse a trabajar. Durante la carrera siempre compartí departamento o cuarto con roomies y tuve en total 5 roomies diferentes. Mis siguientes roomies fueron así lo mejor. Tuvimos siempre algunas diferencias. Y claro que nos peleábamos como es normal. Imagínense una casa con 4 niñas así pasando por lo mismo, era medio difícil, pero la verdad es que fueron súper buenas roomies y nuestras historias así como de peleas no se comparan con otras historias de terror sobre roomies que he escuchado, así que sí, le agradezco mucho a mis roomies porque aunque nos peleábamos, eran muy cool. Y si están viendo esto, les mando un beso. Yo conocí a Panchito en mi primer semestre de la carrera en el 2005. Ya llevamos 10 años de conocernos. Y aunque no fue mi amigo desde el principio, siempre me gustó. Desde que lo conocí, me gustó alguito de Panchi. Ya después me lo gané. ¿En un concurso? ¿En una rifa? En una catapista. Exacto. Panch fue mi vecino en una de esas veces que me cambié de casa. Llegó y fue mi vecino. En mi último año de la uni me nominaron a la más rara de mi salón. Y en ese tiempo me puso triste y así fue como... No entendía por qué. Pero la verdad es que después comprendí que ser raro no tiene nada de malo, porque lo único que pasó es que yo era súper diferente a todas las otras niñas de mi grupo. No tenía los mismos intereses ni los mismos gustos por la ropa, ni por la música, ni por nada. Entonces me consideraban rara y la verdad, ser raro no tiene nada de malo. Ser raro es lo mejor porque eres diferente a todos los demás. Me gradué de la universidad con 91 de promedio y con mención honorífica. ¿Qué hubo? Por ñoñis. He trabajado haciendo papitas, condimentos para papitas, comida de bebé, así juguitos y papillitas de bebés, y haciendo aditivos para alimentos y cosas así en polvo, ingredientes en polvo, quesos en polvo para alimentos, y probando así cosas como catadores profesionales. Y creo que ese último trabajo, aunque fue pesado, lo disfruté muchísimo. Para mi primer trabajo no entré contratada ni con el mejor sueldo, entré como becaria o trainee, pero la verdad fue un trabajo de ensueño que me permitió después seguir haciendo lo que yo quería hacer. Y la verdad que ser paciente y como tener los pies en la tierra y aceptar las oportunidades, aunque no sean las que tú esperas cuando te vas a graduar, tiene muchos beneficios. Así que de verdad piensa muy bien, si te vas a graduar ya de la escuela y estás buscando trabajo, no pienses que vas a salir a comerte el mundo, porque a veces ese no es el mejor camino, y toma las mejores oportunidades. Viví casi un año en casa de mi mejor amiga porque ella me ayudó como a conseguir mi primer empleo y me así arropó en su casa con sus papás y su hermano y sus perros. Y fue una etapa de mi vida súper bonita porque aprendí a vivir en el DF, en México, y siempre salíamos juntas, íbamos a cenar y a comer, y me enseñó muchas cosas súper lindas en la ciudad y a saber moverme y todo eso. Y le voy a estar agradecida por siempre, porque me tuvo en su casa sin cobrarme un peso de renta, y hasta la fecha sí adoro a sus papás por haberme tenido ahí. Fue increíble ese año en México. Aunque hoy no me dedico 100% a lo que estudié, la verdad no me arrepiento para nada de haber estudiado mi carrera, porque ahí conocí a mis mejores amigos, a mi esposo, a Panchis, es el mismo.
Y yo creo que independientemente de lo que tú estudies, no tienes que tener miedo cuando te gradúes, como de si te presenta alguna oportunidad fuera de lo que estudiaste, no tengas miedo, no tienes que ejercer 100% lo que estudiaste. Muchas veces hacia afuera están las mejores oportunidades y lo que cuenta muchísimo, aparte de lo que aprendiste como de conocimientos como técnicos, lo que cuenta muchísimo es otras habilidades que tú tengas. Si sabes hablar en público, si sabes moverte, si sabes entablar buenas relaciones en tu trabajo o con la gente, si sabes hacer buenas presentaciones de PowerPoint, y no sé, tu personalidad, todo lo extra que sepas es lo que te ayuda y muchas veces es lo que te puede hasta conseguir un trabajo, así que no tengas miedo, no es 100% tu carrera lo que te va a ayudar cuando salgas. Así que sí, eso es como el último fact, porque eso a mí me ha ayudado muchísimo. Hoy en día sí es lo que más, todas mis habilidades, todo lo que he aprendido así, de todo es lo que me ayuda hoy. Así que sí, estoy muy feliz con lo que hago ahorita. Y espero que este video te haya gustado. Yo sé que no fue un tutorial y de verdad que a mí me gusta muchísimo hacer cosas en mi canal que sean útiles para ti, que te sirvan, que aprendas algo. Pero hoy estábamos un poquito como apachurrados, no teníamos ganas de hacer como... Cuando prendí la cámara para hacer un video más complejo, no pude. Fue uno de esos días en que nada te sale bien, así que decidimos venirnos a despejar a un parque con Oreja y decidí hacer este video para ti, que espero que te guste y que te haya hecho pasar un buen rato. Espero que tengas un buen domingo y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo video. Bye.